estamos aquí con el doctor Sebastián Figueroa para hablar un poco acerca de alternativas sobre una educación de calidad. Y lo primero que quiero que nos comente es un poco de su trayectoria académica y del tiempo que tiene aquí dando clases. Yo egresé de la Facultad de Psicología Jalapa en 1975 y en 1976, gracias a un examen de oposición, pude obtener una plaza e inicié con la creación del área educativa junto con dos profesores ya extintos, el doctor Marco Wilfredo Salas Martínez y la maestra Maribel González Gastiazoro. De entonces a la fecha, pues permanecí un tiempo considerable en la facultad como profesor de tiempo completo y luego estuve 20 años en el Instituto de Psicología y Educación como investigador. Y posteriormente moví mi plaza de investigador a la Facultad de Psicología de nueva cuenta, que es donde ahora tengo mi adscripción, y actualmente voy a cumplir 43 años de ejercicio sostenido en la universidad. Entre otras funciones, pues he tenido la de secretario y posteriormente director de esta facultad y también de director del Instituto de Psicología y Educación en su oportunidad, y otros cargos administrativos muy importantes en la universidad, como ser coordinador de posgrado de la propia universidad o director de procesos académicos, que es la actual Dirección General de Innovación de la universidad, y varios más. Okay. Para usted, ¿qué es la educación de calidad? Yo pienso que desde las diferentes perspectivas psicológicas que hay, algunas podrían ayudar a explicarlo. Por ejemplo, la educación centrada en la persona dice que una persona bien educada es como la que recibe la mejor terapia, en opinión, por ejemplo, de Rogers. Yo considero que una educación de calidad es entonces la que promueve el desarrollo integral de las personas, en este caso de los estudiantes. Pero habría otras perspectivas que también ayudarían. La perspectiva conductual, por ejemplo, pues diría que una persona que recibe una educación de calidad, pues consecuentemente también es un profesional que puede ofrecer servicios de calidad. Ahí más bien estaríamos hablando de lo que es el efecto de la educación en sí, traducida en un servicio de calidad a quienes el psicólogo atiende. ¿Considera usted que recibió a lo largo de su vida una educación de calidad? Yo diría categóricamente que sí, porque fui formado en la época en la que la facultad alcanzó un renombre internacional dentro de un enfoque específico que fue el conductual, pero tuve acceso a información de las fuentes primarias, de los propios autores. También, por ejemplo, pude aprender psicología en la fuente original de ese enfoque, que entonces era el inglés. Los primeros profesores que tradujeron los textos del inglés al español fueron los míos, y era importante, era impresionante para los que asistían como nosotros, como estudiantes, a los congresos, pues saber que veníamos de Jalapa, porque ellos estaban leyendo esos libros, y cuando se referían a esto yo decía, sí, esa persona cuyo libro leíste, pues es mi profesor, y aquel cuyo texto leíste traducido, pues lo hizo mi profesor. Posteriormente, pues asistíamos a un congreso internacional en inglés sobre el enfoque conductual de una organización que actualmente congrega entre 3 y 4 mil personas en sus congresos. Y pues llegar ahí y decir que venía uno de Jalapa era también motivo como de ser bien recibido, porque digamos que un afluente, un capítulo importante de esa organización, pues era justamente de la Facultad de Psicología Jalapa. No es la única cuestión. En términos de formación yo podría decir también que fui expuesto
a tener que resolver problemas dentro de materias específicas que yo tenía que cursar, y fue por ello que comencé a inclinarme por el aspecto educativo, porque algunas de las materias que yo tomaba como tales como modificación de conducta implicaban que yo tenía que elegir un caso en una escuela, asesorar al profesor para que entendiera el caso y mostrar que en efecto el asunto por el cual había sido llamado psicólogo pues había sido resuelto. Me parece que todo en una interacción completa pues me refiere a una educación de calidad. Quizá el método no haya sido lo más agradable, porque en aquel entonces las formas de evaluación, las formas de atención al estudiante y hasta a veces en algunos casos el trato personal era riguroso en exceso, pero me parece que todo contribuyó a que yo pudiera recibir esa educación de calidad de la que ahora podría hablar. ¿Considera que usted ofrece una educación de calidad? No podría contestar categóricamente, pero si tuviera que ser a un lado la modestia, yo querría decir que sí. Y lo hago porque, entre otras cosas, he buscado datos duros que me reflejen lo que yo estoy haciendo en clase, cómo es que se puede evidenciar. Desde que comencé a trabajar con el asunto de que los estudiantes aprendieran a hacer investigación, tiene ya tiempo, he ido buscando que completen el proceso, y mejor que eso, que lo vivan. ¿Qué significa hacer investigación? Pues entre otras cosas significa contestar una interrogante, contestar una pregunta, del modo que lo hacemos todos los días. ¿Qué camión debo tomar para llegar a la facultad? ¿Cuál es el que me deja menos tiempo? Todas esas son interrogantes que se resuelven con alguna acción. Pues la investigación no está tan lejos, aunque claro, el rigor con el que se formulan y contestan las preguntas pues es mayor. Entonces, cuando he trabajado con estudiantes he buscado que completen el proceso de investigación. Ahora no es el caso, porque la experiencia que yo imparto como investigador es apenas de 4 horas a la semana, pero cuando fue el caso, por ejemplo, que yo impartí aquí un laboratorio de introducción a la formación disciplinaria en el plan de estudios anterior al que ahora está en vigor, y por supuesto el que antecede al que ahora entrará en vigor, pues mis estudiantes empezaban por plantear interrogantes respecto del ejercicio de la profesión. Yo daba materiales respecto de lo que entonces estábamos generando en el Consejo Nacional para la Enseñanza e Investigación en Psicología, y a partir de ahí se diseñaba un instrumento con base en reactivos que los estudiantes elegían. Lo piloteábamos, lo jueceábamos, validábamos, en fin, y el estudiante tenía el encargo de hacer entrevistas a psicólogos egresados de la facultad en ejercicio. La ciudad se zonificó, estamos hablando por supuesto de un Jalapa muy distinto al de ahora, y cada estudiante, dependiendo del sitio en el que vivía, pues tenía el encargo de abordar a los psicólogos en ejercicio que pertenecieran a esta facultad, que hubieran egresado. Estamos hablando claramente de un seguimiento de egresados. Y cuando alguno, se trazó un perfil para poder identificar exactamente a psicólogos egresados de la facultad que hubieran estado en determinada cohorte generacional, en fin. Y después de que fueron abordados, pues armamos una base de datos, y posteriormente se procesó la información y se elaboró el informe, y los estudiantes eligieron entre todos 3 más destacados para que presentaran esto como una iniciativa ante el Congreso del CNEIP, y aceptado el trabajo fueron y lo presentaron, y posteriormente ellos publicaron algo a propósito de esto que desafortunadamente no tengo conmigo, pero que es para mí como un testimonio del efecto que puede tener un trabajo al interior del aula, y que eventualmente rebasa sus límites, porque yo creo que parte de nuestro quehacer es que el estudiante quiera ser expuesto, quiera exponerse por sí a probar que tanto lo que dice que sabe, en efecto lo sabe, y cómo puede resolver problemas. Del modo que a mí las condiciones en las que me formé me obligaron a llegar a asistir a
a profesores para que resolvieran problemas en clase. Como transferir el conocimiento adquirido a situaciones ya profesionales, claro, sí. Bueno, hablando de esas situaciones reales, tengo conocimiento que realizó un modelo para enseñanza, porque fui víctima de ese modelo, pero quiero que nos platique un poco más acerca de qué bases tiene, o sea, como qué puntos importantes tiene, a diferencia de otros modelos, y cómo fue que pues decidió realizar este modelo y pues ya tiene resultados porque ya lo puso en práctica, ¿no? Sí. Entonces, sí. Bueno, sin querer ya señalé cuáles fueron los antecedentes. El modelo del cual fuiste víctima en realidad tiene sus orígenes en esa intención de hacer que los estudiantes quisieran rebasar lo que se hace en clase, ir a poner en prueba sus conocimientos, en este caso como entrevistadores y además como gente que es capaz de generar datos duros que los puede analizar y que puede generar un informe de investigación. Pero he ido agregando componentes. Ese esquema del cual partí, pues por lógica y como resultado de mi formación, originalmente fue de corte conductual, actualmente no lo es decir, es solo un componente de varios más. Yo diría que tiene como base epistemológica principios que tienen que ver incluso con el pensamiento complejo, con el constructivismo, con el humanismo en alguna parte, como comencé a decir. Yo creo mucho en el aprendizaje centrado en la persona, es decir, ver al estudiante como un ser integral que trae consigo una serie de condiciones que a veces posibilitan y otras afectan su desempeño como estudiante, y que no podemos verlo solamente como un sujeto de aprendizaje, pero tampoco descarto la herramienta que puede significar el uso de estrategias típicamente conductuales que orientan al estudiante y que lo enfocan en la tarea. Yo he asistido a muchos profesores en distintos espacios, como la Universidad Pedagógica Veracruzana, la Escuela de Enfermería, la Normal Veracruzana, para mostrarles que no necesitamos disciplinar el salón de clase, que lo que necesitamos es que los estudiantes se enfoquen en la tarea, y ahí, como por arte de magia, desaparecen los problemas de salón de clase. La indisciplina, la distracción, una serie de cuestiones. El modelo en sí lo que considera es que hay formas de que el estudiante aprenda a hacer investigación y formas en las que puede ponerlo a prueba. Parte de las cuestiones que yo hago en clase es disminuir la aversión por los exámenes, que es un recurso que desafortunadamente hemos empleado en algunos momentos como castigo programático. Y lo que yo hago es desmitificar esto al hacerles exámenes parciales cada vez que ingresan al salón, que es algo que cuando se los explico, pues yo me doy cuenta por sus expresiones que resulta terrorífico. Y en el camino descubren que es una práctica que les puede ayudar, porque por principio el diseño de esos exámenes es que son breves y son de opción múltiple, lo que en la educación anglosajona se conoce como quizzes, que son exámenes muy puntuales, de los cuales nosotros después revisamos las respuestas correctas mediante un sistema de señales que instrumentamos en clase, y con una clave de respuestas discutimos las posibles equivocaciones, y así se puede pensar que el estudiante tiene y por qué es que erró la respuesta, o cuándo es como que la respuesta resultó correcta, y discutimos las razones por las cuales eligió tal cual, y de ahí pues procedemos a avanzar en la revisión del proceso de investigación, y vamos haciendo tareas breves, puntuales, pero dirigidas a la generación de un anteproyecto, que es el trabajo final de la experiencia educativa. Justamente porque tienen que hacer esos exámenes breves, pues a su vez tienen que leer. Yo les proporciono una antología que, aunque esté mal
es segmentar textos. Lo hago con el ánimo de que el estudiante identifique que hay lecturas puntuales sobre cada parte del proceso de investigación, pero tengo cuidado de que ahí esté la referencia completa, de suerte que sea una provocación para que el estudiante en su momento busque el texto completo y pueda pues abrevar allí en conocimiento que la experiencia pudo no haberle dado. Son muy pocas horas, en mi opinión, como para que esto pueda ser logrado, pero remitiéndome a los datos duros, pues al final terminan leyendo más de 300 páginas, lo que podría ser un libro completo, y ustedes como estudiantes sabrán que generalmente no es el caso que un estudiante lea un libro completo para una experiencia educativa. Hacen no menos de 20 o 25 exámenes parciales, más exámenes de unidad, y en ninguno de los casos he encontrado que el estudiante señale aversión. Es más, el sistema de señales que nosotros utilizamos se ha mantenido porque los estudiantes solicitan que se haga, y es un esquema muy simple, de corte conductual, pero que ha rendido muy buenos frutos. ¿Cómo sé que funciona? Bueno, he publicado puntualmente cada vez que ha sido factible lo que se ha hecho en clase, y eso está en la revista del Consejo Nacional para la Enseñanza de Investigación en Psicología. A veces he trabajado con un diseño intragrupo, con pre-post-test, que nos da cierto grado de control, pero que sí, como diseño es frágil. Pero también lo he hecho con un diseño entre grupos, cuando los profesores de las otras experiencias de métodos de investigación me lo permiten, y he hecho mediciones de cierto tipo de conocimiento que se ve en mi grupo, y que al aplicarlo en las postpruebas pues resulta que el grupo sale mejor calificado que los otros, ¿no? No porque aprendan más o mejor conmigo, sino porque está enfocado a una parte concreta del proceso de investigación, y cada profesor, por libertad de cátedra, pues decide el método que utiliza. Lo que yo utilizo pues tiene que ver con esto que ya señalé, con los antecedentes de mi trabajo en la enseñanza de investigación, que está matizado por supuesto por mi trabajo con el posgrado. Yo he podido atender estudiantes de especialización, de maestría y de doctorado, y de esa experiencia es que he recogido algunas cuestiones que me han permitido trabajar con estudiantes de licenciatura, que dicho sea de paso son para mí el público más exigente y el más desafiante. Hago que circulen mis estudiantes de posgrado y que lleguen y presenten sus protocolos ante los estudiantes de licenciatura, porque es una forma de decirles sin palabras que el mismo grado de esfuerzo que le cuesta a un estudiante de licenciatura hacer un protocolo, pues le cuesta a un estudiante de doctorado, que la diferencia, les digo, es la amplitud y la profundidad del trabajo que van a hacer. El rigor es el mismo, pero si lo puede hacer esta persona, lo puede hacer aquella otra persona, también lo puede hacer el estudiante. En ese sentido, yo no minimizo las posibilidades que puede tener un estudiante de licenciatura, porque tenemos pruebas frecuentes en las publicaciones que tiene la universidad de estudiantes universitarios de distintos grados que logran descubrimientos importantes o que generan productos que son de mucha demanda. En fin, yo no pienso que por ser de licenciatura un estudiante pueda no tener las herramientas ni las posibilidades de éxito que pueda tener un estudiante posgraduado. Yo creo que eso es algo que se prueba empíricamente. Si lo haces, que puede. Y eso es ser competente además. ¿Hay algunos autores en específico que nos pudiera recomendar para tener más información acerca de, en específico, una educación de calidad, o puntos como de referencia que hacen a una educación de calidad? Sí, se me ocurre que la lectura de Edgar Morin nos daría una idea de lo que es el pensamiento complejo y lo que puede ser en una persona la organización, pero entre los textos clásicos que podría leer sería el del libro de Patterson, que se refiere a educación, pero que está escrito desde una perspectiva humanística. Mencioné a Rogers
como alguien que habla de la educación centrada en la persona. Y de paso hay una corriente que habla de la educación centrada en el alumno, que nos daría ahí unas pistas. Por supuesto, Reflexiones sobre conductismo y sociedad de Skinner es algo muy esclarecedor, porque después de ser tan denostado, tan estigmatizado, porque en apariencia su perspectiva solo considera que las personas y las ratas no guardan ninguna distancia, él en ese texto aclara muy puntualmente las razones por las cuales el conductismo es una herramienta útil para hacer que las personas progresen en la vida. Y creo que es una deuda que tenemos los psicólogos con el enfoque conductual, el reconocer cuáles son las aportaciones que ha hecho a la educación, que curiosamente son más reconocidas fuera de nuestro ámbito profesional. La base de la educación montada en línea tiene que ver con los trabajos pioneros de Skinner y su máquina de enseñanza, que es algo que poca gente conoce, y por supuesto que es un acto de justicia que, insisto, que le debemos. Pero bueno, habría otras corrientes de las cuales se nutre la educación de calidad, y el enfoque cognitivo-conductual también tiene aportaciones a propósito de lo que puede ser una educación de calidad. Fuera del... ¿Sí? ¿Mencionarlo del constructivismo? Bueno, Sí. En este caso, pues habría que buscar cuáles son las bases, pero sobre todo es que habría que reconocer que el constructivismo es desde suyo una propuesta pedagógica, y lo que nosotros tenemos que generar es una perspectiva psicológica de la cuestión constructivista, porque creo que nos pasa como en el diseño curricular, por ejemplo. No rebasamos los límites del constructivismo instalado en prácticas pedagógicas, y ya es tiempo que los psicólogos tengamos una metodología de diseño curricular basada justamente en un enfoque psicológico. Nos falta suficiente para ello, pero creo que es un desafío que los psicólogos educativos sobre todo deberíamos aceptar. Y esto que yo estoy diciendo, de lo que yo hago en ese microcosmos que es el salón de clases, creo que es parte de lo que tendría que hacer una metodología de diseño curricular basada en un enfoque psicológico. Ok, pues eso es todo, nos va a servir mucho y agradecemos que nos haya podido brindar un poco de su tiempo. Con gusto. Porque pues es una persona con una trayectoria muy grande, además pues, con mucha preparación, y la verdad pues el material que nos ofrece, como lo dijo usted, desde la raíz, ¿no? Porque usted crea ese modelo, y que usted nos lo cuente o que usted nos haga saber qué fue lo que hizo, cómo lo hizo, pues nos llena muchísimo de información, además de experiencia, ¿no? Entonces eso es todo, le agradecemos. Y quisiera decir solo por último que este modelo ha sido puesto a prueba además porque yo lo presenté como una propuesta para ser elegido decano por la universidad, y esto es algo que sanciona el Consejo Técnico de la Facultad y que posteriormente revisa el área de Ciencias de la Salud, y después un comité de expertos que lo juzga y decide si con base en eso y los méritos que tiene el académico, pues puede ser elegido como premio al decano, que es una distinción que obtuve el año pasado y que me va a permitir que este modelo pueda ser difundido, pues espero yo que a toda la Universidad Veracruzana. Realmente es parte de lo que sostiene mi desempeño, y pues es una distinción que me honra muchísimo. En la facultad soy el primer decano por el área de Ciencias de la Salud. Yo esperaría que pronto haya muchos más, pero por ahora tiene sentido haber envejecido en esta tarea.